Entonces, ese es el tema que vamos a ver hoy día, la extracción por solventes. Nuestro flujograma general es el siguiente. Nosotros tenemos las semillas oleaginosas que llegan a la fábrica, a la industria, se realiza la limpieza, el descascarillado si es que corresponde, porque es posible también tratarlo directamente con cascarilla. Se lo tritura utilizando diferentes tipos de molinos. Entonces, es un pretratamiento importante en el cual se va a ver a qué temperaturas y qué porcentaje de humedad debe tener nuestra semilla. Para ello, entonces, en la trituración, en el acondicionamiento, hay que utilizar entonces cocedores, olla a presión, acondicionadores, si quieren ustedes, ¿no? Las condiciones óptimas para poder obtener un aceite con un buen rendimiento. Dependiendo entonces de la semilla oleaginosa, si tiene menos del 20%, irá por la etapa, por el camino 2, y si tiene mayor a 20%, entonces recorre este camino, el 1. Entonces se lo lleva a un prensado, ¿no? Directamente a un prensado, o puede ser también un expandido, previo un expandido y después el prensado. En el prensado se puede obtener un aceite crudo, puede ser un primer prensado. Esa torta que queda, o turto también, se lo vuelve a desmenuzar, se lo vuelve a triturar y se hace el segundo prensado. Del segundo prensado va a salir de nuevo un aceite crudo que se va a juntar con el anterior. Como esta semilla, digamos que tiene bastante contenido de aceite, por eso lo hemos dirigido a este lado, algo en la torta va a quedar de aceite impregnado, entonces eso se lo lleva a un estrujado y a una extracción por solventes. Como les he indicado, si los contenidos de las semillas son bajos, entonces directamente se lo puede llevar a una extracción por solvente. En la extracción por solvente, lógicamente tiene que pasar por estas etapas de acondicionamiento. Se lo lleva a un estrujado y principalmente a una molienda, si es posible, o después a un laminado, ¿no? Se obtienen las hojuelas, se lo lleva a extracción. La extracción generalmente también se llama extracción química. La extracción por presión se denomina extracción física. Se hace entonces la extracción, se obtiene la grasa o la micela. La micela va a ser una mezcla de aceite y solvente, ¿no? Entonces se tiene que hacer una separación de esto, se lo lleva a una destilación, se obtiene el aceite crudo, se lo filtra, se puede realizar una deslitinización para obtener un aceite crudo y obtener lecitina cruda dependiendo de la materia prima también, si es rica en lecitina. Aquí estamos viendo de que va a haber principalmente estas operaciones, es lo que vamos a estudiar hoy día, un poco de lo que es la teoría de la extracción por solventes.
Y, bueno, voy a admitir algunos términos que se manejan bastante en este tipo de operaciones. Tenemos el solvente. El solvente es un compuesto no polar, ¿no? Aquí estamos indicando que es un solvente recientemente destilado que ingresará al extractor. Se utiliza hexano grado alimentario. La micela es una mezcla de solvente y aceite. Las láminas son el material obtenido de las laminadoras una vez que han pasado por las acondicionadoras, se los lleva a las laminadoras. La torta o turto es el material que se obtiene en el proceso de prensado, es la parte rica en proteína, en la mayoría de los casos. Los collets es el material que se obtiene de los expanders. El lecho es la capa de láminas o tortas existentes en el extractor, vamos a llamar lecho. Es el lecho sólido, en realidad es una extracción sólido-líquido. Y las láminas extraídas o legs también es el material que sale del extractor antes de entrar al desolventizador o tostador. Entonces vamos a tener nosotros una harina o una torta en forma de lámina o de legs, y eso necesariamente va a estar impregnada en solvente y por eso se lo lleva a un equipo donde se va a eliminar ese solvente. Por eso se denomina desolventizador o también tostador. Y la harina es el material que se obtiene a la salida de este desolventizador tostador que se conoce con el nombre de T. No es director técnico, pero es desolventizador, tostador, va a cumplir con ambos objetivos. Este es un procedimiento que es lo mismo que hemos repetido, ¿no? Donde se va a poner en contacto con el solvente, nuestra materia. Entonces, todo este proceso se va a realizar en una planta de extracción por solventes, ¿no? Lo cual va a contar con diferentes salas, ¿no? Entonces, una vez que la oleaginosa ha sido apropiadamente preparada, hemos dicho de que hemos acondicionado, se lo lleva mediante un transportador, por ejemplo, en este caso un Redler, a la extracción, a la sala de extracción, donde se va a poner en contacto con el solvente. Esto consiste en una lixiviación del aceite de las láminas o de los collets con solvente, ¿no? Este nombre también de lixiviación se utiliza bastante en minería, por si acaso, ¿no? Es el contacto que se pone el solvente con el sólido, en este caso con el material preparado, con la semilla oleaginosa acondicionada, que puede estar en forma de lámina. Y si está en forma de lámina, entonces está en forma de delgadas capitas, que se conoce con el nombre también de escamas o collets. Entonces el solvente aquí ingresará al extractor. Esta parte no me deja ver. Allá. El solvente que ingresará al extractor es proporcionado por un destilador. Habíamos indicado de que el solvente es un solvente recién destilado, ¿no? Entonces es proporcionado por un destilador, se utiliza hexano comercial, su punto de ebullición oscila entre 63 y 69. Como es hexano comercial, no es un hexano puro, entonces tiene un porcentaje de hexano que es mayoritario, tiene otros componentes que son otros hidrocarburos que tienen puntos de ebullición cercano al hexano,
como por ejemplo estos pentanos, metilpentanos, heptanos, hasta oftanos y también algunas veces trazas de benceno. Claro, la pregunta sería, ¿por qué se utiliza este hexano comercial y no el hexano puro? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Alguien me puede decir? Bueno, se los dejo entonces para que reflexionen. La torta entonces va a ingresar a un extractor, vamos a llamar un extractor, donde se coloca la semilla oleaginosa tratada con hexano, ¿no? Y fruto de esto es la micela. La micela va a ser una mezcla de aceite y solvente. Se lo lleva a un destilador. En el destilador se separan los dos componentes y se obtiene el aceite crudo. Este aceite crudo va a otro tratamiento que va a ser la refinación. Por el otro lado, vamos a tener nosotros la torta impregnada con solvente, lo vamos a desolventizar. Un tratamiento térmico me permite eso, o también se lo realiza un tostado, desolventizador y tostado. Se obtiene la harina y luego esta harina se va a dirigir tal vez a otra industria que es una fábrica de piensos, o puede, si es bien tratado, puede servir como alimentación humana. Este sería entonces un flujograma, un proceso rápido de lo que va a suceder en esta etapa. En el proceso considerar etapas. Primero, ¿qué es lo que sucede cuando se pone en contacto el solvente con la semilla oleaginosa? Lo primero que va a pasar va a ser una disolución de los constituyentes solubles y también una separación del sólido inerte. Entonces hay que tomar en cuenta la primera definición que hemos hecho al principio del curso, ¿no? El aceite, ¿qué es el aceite? ¿O qué son los lípidos? Entonces habíamos indicado lípidos. Por ejemplo, habíamos dicho de que son todos aquellos compuestos solubles en solventes no polares e insolubles en solventes polares. ¿No? Entonces, ahí está la definición importante, ¿no? Entonces, lo que estamos utilizando es un solvente no polar y en ese solvente no polar va a existir una disolución. Entonces, de acuerdo a la solubilidad de los constituyentes, en este caso, los triacilgliceroles y otros componentes que en su mayoría son no polares, van a ser disueltos o van a ser disueltos en el solvente, van a formar entonces una solución. Y por el otro lado va a quedar el sólido inerte de aquellos componentes que no han sido disueltos, ¿no? Entonces, aquí va a haber una serie de componentes, principalmente en este caso las proteínas. Pueden ser también las celulosas y otros componentes. Una vez que se ha disuelto los constituyentes solubles, entonces se pasa a otra etapa que es la recuperación del disolvente. Hemos dicho que cuando se forma esta disolución, en realidad a esta disolución se le conoce, o a esta mezcla, la disolución o solución es una mezcla de dos o más componentes, un soluto y un solvente, si se acuerdan. Entonces el solvente es el disolvente que hay que recuperarlo y separarlo del aceite.
Recuperar el disolvente dice que es económicamente viable, entonces se recurre a una separación por destilación. Luego se hace también el lavado del sólido para recuperar la mayor cantidad de soluto, ¿no? La extracción es sólido-líquido, es una operación unitaria, donde se van a separar uno o varios constituyentes solubles que van a estar en el sólido, utilizando el disolvente adecuado, ¿no? En este caso, nuestro líquido es el solvente y nuestro sólido es la semilla acondicionada y laminada. En este proceso de extracción sólido-líquido va a existir el cambio de fase de soluto, ¿no? Este cambio de fase de soluto es que del líquido, del sólido, va a pasar directamente al líquido. El aceite, por difusión y por solubilidad, pasa al líquido, que es el solvente. Entonces, existe esto, que es la difusión del soluto a través del disolvente, que está contenido en los poros del sólido inerte. El soluto va a estar en estos poros. Después existe la transferencia del soluto desde las inmediaciones de interfase sólido-líquido hasta el seno de la masa principal del disolvente. Todas estas consideraciones son fenómenos que van a suceder con la semilla bien tratada y acondicionada. Entonces hay que tomar en cuenta de que la semilla previamente ha sido triturada, ha sido pretratada o acondicionada, y en esos tratamientos se ha sometido a presiones, a temperaturas, y la semilla que contiene el aceite al principio en las células oleíferas, estas células tienen que ser rotas para que, por acción de la temperatura, la cinética, todo eso, las microgotas se unan unas a otras y formen grandes gotas y se pueda separar o se pueda solubilizar, en este caso, con el solvente. Entonces existen todas estas operaciones o estas fases que van a suceder. ¿Qué fenómenos participan en la extracción? Uno de los fenómenos que hemos visto anteriormente en la anterior diapositiva es la difusión, ¿no? Entonces, los líquidos tienden a formar espontáneamente una mezcla, ¿no? En este caso, una mezcla homogénea entre el solvente y el aceite. Entonces, tiene que existir los fenómenos de difusión, de movilidad y también de interacción química, ¿no? Por eso la polaridad es una parte fundamental para que exista la solubilidad de los componentes, en este caso del aceite, que por interacción química puede interactuar con el solvente y formar una solución. Otro fenómeno importante es la inmersión. La inmersión, como vamos a ver nosotros posteriormente, existen equipos de inmersión, existen equipos de percolación. En la inmersión lo que se hace es introducir un sólido en un líquido totalmente. Es cuando nosotros nos introducimos totalmente, por ejemplo, en una piscina, hacemos una inmersión. La filtración, ya sabemos que es penetrar un líquido a través de un sólido. La percolación, pasar un líquido a través de los espacios libres entre partículas y capilares sin atravesar las paredes límites que los conforman. La percolación, podríamos asemejar lo que sucede cuando uno va y se toma una ducha. La adsorción es la capacidad de atraer y retener entre las moléculas de un sólido, líquido o gases. Esto es absorción. La adsorción con D es
la adhesión o concentración de sustancias disueltas sobre la superficie de un sólido. Hay una diferencia entre ambas, entonces. Este es un fenómeno de superficie, ¿no? Principalmente se pega sobre la superficie o se adhiere. Y va a depender entonces de la granulometría principalmente. Esta es una fotografía o una microestructura de cómo va a ser preparado y cómo se van a romper las células oleíferas. Aquí hay un pretratamiento de su estructuración y reestructuración de las semillas de soya para la extracción posterior. Habíamos indicado de que es importante el acondicionamiento para que tenga éxito una extracción, ya sea una extracción por solvente o una extracción por presión, ¿no? Las células o celdas son recintos que tienen que ser rotas o parcialmente rotas, dependiendo si se mantienen intactas estas, entonces la extracción va a ser más lenta. Si están totalmente rotas, la extracción va a ser rápida, ¿no? Entonces hay diferentes recintos y diferentes partes en las células que nos muestra esta. Aquí, por ejemplo, el recinto G me dice que es el interior de una célula no rota, a pesar de su pasaje previo por laminador, cocidador, extructor. Esto nos quiere decir de que utilizando también tener un 100% de éxito, sino siempre va a existir células que van a estar parcialmente rotas o intactas. Sobre la teoría de la extracción por solvente se ha visto y se ha estudiado bastante. Se han logrado obtener muchas ecuaciones, pero la ecuación que podemos decir que tiene mayor éxito es la ecuación de Fan. Esta ecuación de Fan es la ecuación que más se acerca a la velocidad real de difusión de la sustancia grasa, en este caso del aceite, de las semillas, hacia el solvente, ¿no? Es una ecuación de difusión, por tanto, considera esta constante, que es la constante de difusión. Esta ecuación me va a decir la relación que existe entre el tiempo de extracción con la cantidad de aceite extraído, ¿no? Entonces va a haber una ecuación que me dice la cantidad de aceite antes de la extracción, después de la extracción, en función del tiempo, y de L también. L es el espesor de las láminas y D es la constante de difusión del cual estábamos hablando antes. Entonces, esta es una ecuación, en realidad es una ecuación de una curva, ¿no? Y esto debería ser una constante, ¿no? Pero se ha visto de que se ha calculado los valores de D cuando se varía el tiempo y se ha visto de que en realidad no es constante. Se puede mantener constantes dentro de ciertos intervalos, pero una de las razones por las cuales existe una extracción lenta y una extracción rápida es precisamente de que esto varía, ¿no? Entonces, durante el tiempo de contacto de las semillas y el solvente, hay dos procesos de extracción en forma simultánea. Uno va a ser rápido y otro va a ser lento, ¿no? Entonces, hemos indicado de que las células se pueden romper durante los procesos de trituración, cocción,
presión o laminado, ¿no? Y el proceso rápido del pasaje del aceite hacia el solvente, ¿no? Es debido a que existen células totalmente rotas. Mientras que la fracción más difícil de extraer va a ser de las células enteras que no han sido rotas o de las rotas parcialmente. Entonces existen dos procesos de extracción. Uno que es el rápido, que se llama extracción por solución, y es el aceite obtenido de las células rotas. Y la otra que es la extracción lenta, que es la extracción conocida con el nombre de difusión. Es el que se extrae o el que extrae el aceite de las células enteras, ¿no? De las células enteras, entonces va a ser más un fenómeno de difusión y la difusión siempre va a ser más lenta que la solubilización de las células totalmente rotas. Entonces, el coeficiente D, por ese motivo, varía y varía con el tiempo de extracción para cada tipo de célula. Si se hace un gráfico del tiempo de extracción versus el porcentaje de aceite residual en la semilla, si observamos nosotros la ecuación anterior, nosotros tenemos entonces el tiempo versus Q. No estoy considerando el logaritmo, no estoy indicando tiempo versus Q. Q es la cantidad de aceite por unidad de peso después de la extracción. Esto quiere decir de que yo voy a tener un porcentaje de aceite residual en la semilla todavía. Entonces, el tiempo de extracción versus eso hago, versus el porcentaje de aceite que queda en la semilla, y se obtiene esta curva. En esta curva podemos ver de que el tiempo de extracción en función de esta cantidad de aceite extraído es de aquí a aquí prácticamente podríamos decir de que es una recta. A partir de un 5% ya se comporta como una curva, a partir del 5%, ¿no? Entonces, el valor de D también va a cambiar. A partir de aquí a aquí, el D es constante y a partir de aquí a D a cambiar. Aparte de la constante de difusión, ¿no? Ya hemos dicho que naturalmente el coeficiente de difusión es un parámetro importante, es un factor para el proceso de extracción. Hemos dicho que es una extracción por difusión, una extracción por solución, pero también hemos visto que para lograr una buena extracción existen los tratamientos previos que hemos estudiado anteriormente, los tratamientos de calentamiento, de humidificación y también anteriormente de laminación. Hay otros factores también, pero que están referidos generalmente al solvente. Eso es el tiempo de contacto o el tiempo de extracción, el espesor de la lámina, la temperatura, la velocidad de flujo de la micela, la retención del solvente, el número de etapas. Esto de tiempo de contacto, espesor de la lámina, lo observamos nosotros en la ecuación, ¿no es cierto? Los parámetros directos, algunos de los parámetros ya directamente lo tenemos aquí en la ecuación. El tiempo, el espesor, que está elevado al cuadrado por si acaso, y D, que es la constante de difusión. Pero aparte de esto, consideramos también la temperatura, ¿no es cierto?
¿cierto? La temperatura del solvente, el tipo de solvente, aquí estamos hablando de tensión del solvente, el tipo de solvente, ¿no? Y también la cantidad de solvente y el número de etapas que se tienen que realizar. Sobre el tamaño de las partículas sólidas. Cuanto más pequeñas, mayor va a ser la superficie interfacial y más corta la longitud de los poros que hemos mostrado en la fotografía. Por tanto, es mayor la velocidad de transferencia, ¿no? Entonces, para tamaños excesivamente pequeños, puede ser de que las partículas se apelmacen, dificultando la extracción. Hemos visto en la ecuación que la velocidad de extracción es inversamente proporcional a L al cuadrado. L al cuadrado, hemos dicho que L es el espesor al cuadrado. Entonces, y también va a responder al tipo de disolvente que se tenga, ¿no? ¿Qué disolvente? Si es polar, no polar, ¿qué naturaleza tiene? Entonces, el disolvente debe ser lo más selectivo posible y que tenga baja viscosidad. En cuanto a la temperatura, ya sabemos de que un aumento de temperatura favorece la solubilidad, aumenta los coeficientes de transferencia de materia y la energía cinética también de las partículas, de las moléculas, va aumentándose y el número de choques efectivos también va a ser mayor. Otro parámetro es la agitación del disolvente soluto. Esto también puede favorecer la transferencia por aumento del coeficiente de transferencia de materia en la interfase sólido-líquido. Cuanto más delgada es la lámina, entonces disminuye el tiempo requerido para que la micela alcance el equilibrio. Láminas de 0,88 son ideales para alcanzar el tiempo de contacto en 5 minutos. Esto es acorde a lo que habíamos dicho, la velocidad es inversamente proporcional al cuadrado del espesor de la lámina. Lógicamente, en esto del espesor de la lámina, habría que considerar de que láminas muy delgadas van a ser muy frágiles y, por tanto, se van a romper y la adherencia, ¿no?, de los mecanismos de absorción del solvente sobre la superficie van a ser fuertes y la desolventización va a ser un poco difícil. Entonces, tiene que haber un compromiso entre el tamaño o entre el diámetro del espesor de la lámina, que no sea muy delgada, pero tampoco sea muy gruesa. En cuanto a la temperatura, ya hemos dicho, aumenta la energía cinética y cuanto más alta es la temperatura, se llega mucho más antes al equilibrio, pero la temperatura no podemos aumentarlo indefinidamente, hay que tomar en cuenta sus propiedades físico-químicas de los solventes, entre ellos es el punto de ebullición. El punto de ebullición del hexano es de 63 a 69, hemos dicho es un intervalo porque es un hexano comercial. Si el extractor opera cerca de este punto, va a haber excesiva evaporación del hexano y una sobrepresión, lo que llevará a pérdidas importantes de solvente. Entonces, hay que considerar bastante las propiedades físico-químicas que tiene el solvente. Entonces, hay que considerar su peso específico, su calor latente de vaporización, su calor específico y también una cosa que es importante, el límite de explosión, ¿no? Habíamos indicado de que mayormente las industrias que utilizan la extracción por solventes tienen que estar en áreas
donde exista baja población, en áreas rurales principalmente, porque siempre va a ser un peligro trabajar con solventes. Generalmente los criterios son no subir a más de 60 grados, ¿no? Por problemas de seguridad, ambientales y costo de operación. En este caso, 60 para el hexano, ¿no? También hay que tomar en cuenta la velocidad de flujo de la micela. Esta desciende a través del lecho del material, ya hemos definido lo que es lecho. La forma como ha sido preparado este material. Hay que minimizar la humedad superficial del material para incrementar la velocidad de flujo de la micela. Minimizar los finos, que no sea muy delgado, ¿no? Y también aumentar la velocidad de flujo. Esto también aumenta la velocidad de flujo de la micela. El tiempo de contacto, cuánto tiempo va a estar en contacto el solvente con el sólido o con la semilla. Esto generalmente se realiza en un tiempo de residencia que aproximadamente estaría entre unos 30 minutos, ¿no? Es muy importante entonces inundar el material con un baño de solvente para maximizar el tiempo de contacto. Esto cuando se hace la inmersión. Con un espesor de lámina de 0,38 a 60 grados se necesitan 5 minutos de tiempo de contacto para alcanzar el equilibrio. Si el tiempo de contacto es insuficiente, tiene que existir otra nueva etapa, ¿no? Entonces, en este caso, se va a aumentar el aceite residual en el material. Para poder dejar, por ejemplo, la harina de soya, ¿no? Con un aceite residual o 1%, se requiere un tiempo muy largo. Entonces, este es un compromiso. No siempre se va a extraer la totalidad del aceite. Entonces, aquí estamos viendo que la mayor parte se extrae en los 30 minutos, pero va a depender también del dimensionamiento y del tipo y equipo que se va a utilizar para la extracción. Además, depende también de la naturaleza de la semilla. La semilla cada semilla tiene su propia naturaleza. Aquí observamos, por ejemplo, de que tenemos soya. Soya, su porcentaje de aceite es cerca a 20, ¿no? Entonces, cerca a 20. Digamos que consideramos aquí en gramos, 19,69. Luego de la extracción, ¿no? Dependiendo de la cantidad, aquí no está muy claro, esto debe ser 700, un poco más, esto no ha salido muy bien, ¿no? La cantidad residual que me queda después de la extracción es 1,25. Entonces, no siempre se logra superar este límite. O sea, lo ideal sería dejarlo debajo de 1%. Pero va a depender esto, ya hemos dicho, del espesor de la lámina, de la granometría, depende de muchos otros factores. Uno de los factores también es importante, la cantidad de solvente. ¿No? Entonces, la cantidad de solvente es demasiado importante porque siempre va a haber un intercambio de materia. Se ha observado de que la cantidad de materia o de solvente es una relación de 1 a 18 aproximadamente. Eso habría que tomar en cuenta.
uno a uno, la relación es uno a uno es demasiado pobre o muy poco, ¿no? Entonces, a igualdad de tiempo y temperatura, la cantidad de solvente llega a tener una relación peso-volumen 1 a 18, ¿no? O sea, 1 a 18 sería lo máximo, pero aumentar un poco más no tendría ningún sentido. La cantidad de solvente para bajar el contenido de diferentes semillas no va a ser el mismo. Entonces, cada semilla tiene su propio comportamiento. En cuanto al tipo de solvente, el tipo de solvente habría que ver de que existen diferentes solventes polares que pueden extraer al aceite, pero el más recomendado es el hexano. Entonces, tienen que tomar en cuenta sus características físico-químicas, como os he dicho, esto, punto de ebullición, ¿no? Que no sea superior a 60, hemos dicho, ¿no? Porque cerca de esto ya puede crear atmósferas muy tóxicas, porque el grado de toxicidad también es fuerte. Habría que considerar qué tipo de componentes están extrayendo, ¿no? Entonces habría que ver un parámetro importante que es el insoluble en éter, para ver cuál es el más selectivo. De todas maneras, haciendo tantas pruebas y demás cosas, aquí, por ejemplo, en este estudio, se ha visto de que el hexano y el benceno tienen casi tienen el mismo poder extractivo, pero el benceno a estas alturas se considera como un disolvente muy peligroso, ¿no? Incluso está dentro de la lista de cancerígenos, entonces ya se desecha totalmente. Estos otros también se han ido desechando porque por ejemplo, crea una atmósfera muy fuerte, ¿no? Además, puede crear, no sé, compuestos sulfurados. Se considera también estas propiedades del punto de ebullición, fíjense que es demasiado bajo, este otro es demasiado elevado y estos están entre el intermedio. El hexano que se utiliza actualmente es un hexano comercial, tiene un intervalo de ebullición que está entre 63 y 69, disuelve al gosipol. El gosipol es un componente del algodón, es un compuesto tóxico, tiene una disolución selectiva al aceite, el hexano, es no tóxico, bajo precio, sus límites de explosividad son bajos. Y por esos motivos se lo he escogido. Ya hemos dicho que se ha ido desechando otros. Hay otros solventes que son selectivos. Por ejemplo, del gosipol estábamos hablando. También para el aceite de algodón se utiliza la acetona. Para la extracción de manteca de cacao, el tricloroetileno también se sigue utilizando. Y actualmente existe una tendencia de utilizar solventes que no dejen ninguna traza en el aceite. Se cree que el hexano todavía puede quedar a nivel de trazas en el aceite de consumo y por tanto se tiende a utilizar solventes supercríticos de tal manera que no dejen trazas en el aceite. Entonces, como solventes hay algunas plantas que utilizan el dióxido de carbono.
En cuanto al modo de extracción, nosotros hemos dicho de que existen dos métodos. Uno que es un método rápido y otro que es un método lento. Uno denominado por solución y el otro por difusión. El método de extracción por percolación estaría más referido a la extracción rápida y el método de inmersión sería la extracción lenta o por difusión. Entonces, en el procedimiento de percolación, la velocidad del solvente en contacto con la superficie siempre va a ser grande, ¿no? Ha de haber una película del líquido que se va a escurrir velozmente a través de las partículas por efectos de gravedad. En cambio, en el proceso por inmersión, la semilla está totalmente inmersa en el solvente y la velocidad de recambio es muy lenta. Para realizar el proceso de percolación es necesario que las partículas tengan un tamaño adecuado que permita su fácil drenado a través de la masa. El proceso de inmersión se realiza fácilmente aunque la semilla haya sido reducida a partículas de pequeños tamaños. En cambio, en el otro hemos visto en percolación tiene que ser un espesor adecuado, tienen que hacer estudios, pero en ambos procesos el lavado de la semilla se realiza en contracorriente. Contracorriente quiere decir que la semilla más pobre en aceite se tiene que poner en contacto con el solvente de menor concentración en aceite, ¿no? Esto es importante. Casi todos los procesos de extracción es en contracorriente, ¿no? La semilla más pobre en aceite se tiene que poner en contacto con el solvente de menor concentración en aceite. O sea, la semilla que ha sido extraída ya parte de su aceite y que tiene todavía algo de aceite, se tiene que poner en contacto con un solvente puro o con un solvente que ha extraído algo de aceite, pero que sigue siendo concentrado. Entonces hemos visto de que existe la extracción por percolación, la extracción por inmersión, pero también existe la extracción mixta, por si acaso. Entonces, por tanto, van a existir plantas de extracción continua que van a ser instalaciones por inmersión, instalaciones por percolación e instalaciones mixtas. Uno de los extractores que se tiene, bueno, a través de la historia, las más antiguas, ¿no? Es el extractor Hildebrand, ¿no? Para tener una idea, solamente es histórico esto, ¿no? Se tiene aquí un extractor Hildebrand que es parecido a una U, ¿no? En realidad, esta es una carcasa cilíndrica que está conectada a otra, y estos son tornillos sin fin o agitadores que me permiten el traslado de la materia. Entonces, lo que se hacía era la entrada de la semilla ingresaba por una toba y esta pasaba a través de este cilindro con ayuda de este gusano sin fin hasta el fondo, donde utilizando de nuevo una semilla lo llevaba a otro elevador y hacía su recorrido inmerso la semilla. Y por otra parte, la entrada del disolvente era en contracorriente, como hemos indicado. O sea, por aquí ingresa la semilla y por el otro lado ingresa
el solvente. El solvente va inundando todo esto, va haciendo su circulación a través de aquí hasta salir finalmente por D. La mayoría de las construcciones estaban basadas en eso. Entonces se ha visto adelantos posteriores, por ejemplo, este extractor por inmersión de la CMB, ¿no? Aquí tenemos igual la tolva por el cual se dosifica la semilla, ingresa a este cilindro troncocónico, ¿no? En el centro tenemos un agitador en forma de hélice que me permite la recirculación de la semilla. El solvente ingresa por la parte contraria. Aquí tenemos esta parte troncocónica y al final tenemos una parte donde está instalado un tornillo sin fin que dosifica y va llenando poco a poco estas canastas que son los transportadores de canguilones. Entonces, estos transportadores de canguilones van dando vueltas, ¿no? Y generalmente estas canastitas son perforadas y son mojadas a través del solvente que ingresa por aquí. El solvente hace este recorrido, ¿no? A medida que va haciendo este recorrido, este solvente se va enriqueciendo, la micela se va concentrando y después llega a esta parte de este extractor troncónico que es de mayor diámetro y rebosa y se lo puede sacar entonces la micela un poco más concentrada. La semilla hace este recorrido, va, no sé, hasta el final, hasta la base. Aquí de nuevo es cargada estos transportadores y luego va a ser el extractor por percolación. Por ejemplo, tenemos aquí un extractor CM, extractor que tiene una serie de canastas que van girando por esta acción de este eje que se tiene. Lo interesante de aquí es de que estas canastitas son cargadas con la semilla y hacen este recorrido. En su recorrido encuentran aduchas de solvente o de micela, ¿no? Y que se ponen en contacto con las semillas que están dentro de estas canastas. Estas canastas son perforadas. Entonces, al ser perforadas, el solvente pasa, pero antes va a solubilizar parte del aceite y este aceite que pasa a través de las perforaciones de las canastas van a ser recogidas en estos depósitos, que está a base. Una vez recogidos en estos, dependiendo si son, que van a ser micelas pobres o ricas, estas van a ser recicladas a las duchas, utilizando unas bombas. Estas bombas entonces me permiten recircular el aceite, por ejemplo, siguiendo esta bombita, podemos ver de que vuelve aquí o aquí a recircular ese solvente. Ese solvente que se ha puesto en contacto con esta semilla se vuelve un poco más rica, se vuelve micela, esa micela es más concentrada y así hace su recorrido por las diferentes partes hasta que sale. La micela concentrada y la semilla que va a ser pobre ya en aceite, van a ser evacuadas ambos. Es el mismo principio de este extractor, no lo veo aquí arriba que dice, pero ya está en forma vertical
igual tiene esos canastones que dan vueltas, la dosificación y las canastas que son perforadas, ¿no? Las bombas que me permiten de nuevo alimentar, de nuevo hacer el duchado, y como estas canastas son perforadas, pasan a través de la micela o el solvente. Esto es un extractor muy común, tal vez uno de los mejores, es el extractor Rotecel. A estas alturas tendríamos que decir de que todas las extractoras por percolación, cualquiera que sea su diseño, ¿no? En todas ellas la semilla se introduce en unos compartimientos que son separados. Estos compartimientos, en este caso hemos visto las canastitas, tienen que ser móviles y que van a ser rociadas por solventes o mezcla de aceite solvente, que es lo micela. La micela que ha lavado un compartimiento se eleva mediante bombeo y rocía de nuevo al compartimiento siguiente, donde va a haber una semilla más rica en aceite. Entonces, los compartimientos, células o canastitas se van a mover en sentido contrario al de la circulación de la micela, teniendo así un lugar bastantes lavados múltiples que van a ser en contracorriente. En este caso, nosotros vamos a tener las células o celdas de un rotecel. Un rotecel se parece a un carrusel. No sé si alguien ha jugado alguna vez en un carrusel. Antes habían en las plazuelas, en los parques, los carruseles, ¿no? Los carruseles de caballitos, los carruseles de ciertas o celdas. Esto es vista de arriba, ¿no? Si estamos viendo de arriba, entonces vamos a ver aquí que hay una serie de duchas. Son varias duchas. Estas son las duchas, y aquí están las bombas que me permiten subirlo del fondo. Aquí está, el fondo de estas celdas. Estas celdas, entonces, primero van a ser dosificadas con algo de semilla, utilizando este tornillo sin fin, y van a ser ingresadas a estas celdas. Estas celdas, una vez llenas, entonces van a rotar, van a dar la vuelta, ¿no? En su camino, estas duchas de solvente o de micela. Estas duchas van a tomar contacto con la semilla. La celda en su base es perforada, por eso está este segmento, así perforado. Entonces tiene un fondo falso que va a haber una compuerta que se va a abrir. Cuando la semilla ya está pobre en aceite, se abre este compartimiento y la semilla pasa a este falso fondo y luego va a ser evacuado. Salir tornillos fuera, la torta, entonces la semilla ya pobre en aceite es evacuada. En cambio, el solvente pasa a estos fondos, ¿no? La micela, el solvente era antes, pero después en contacto con la semilla se convierte en micela. Esta micela entonces se van a las duchas, estas duchas, este carrusel va dando vueltas hasta cumplir un ciclo o varias etapas, y cuando ya la semilla es pobre, entonces se lo retira. Y también cuando es muy concentrada, la micela también se lo evacúa. Este es entonces
el rotecel o carrusel, como quieran ustedes. Aquí están las celditas, va girando de esta forma. Y también este otro es otro modelo, donde hemos visto que las canastitas van dando vueltas, igual son bombeadas, y este tal vez son los modernos extractores que se tienen, ¿no? Igual es en forma, vamos a ver, extractores, ¿no? Aquí siempre va a ocurrir, entonces es una extracción continua en contracorriente, ¿no? En contracorriente. Va pasando, pueden utilizarse extractores verticales, extractores horizontales. Verticales, las canastitas van dando vueltas, ¿no? Es como que se llaman estos transportadores que tenemos para visitar el Cristo. Es lo mismo, parecido al del Cristo. Entonces esta rueda da vueltas y entonces los canguilones también dan vueltas. Este es un extractor Smith, habíamos visto anteriormente en colores. Y este es el extractor Chrome que se está utilizando bastante, ¿no? También en este tipo de extractores el lavado es en contracorriente, se utiliza hidrociclones, igual va dando vueltas el solvente, existe una serie de celdas aquí adentro. Este es el rotecel. Este es otro tipo de extractor parecido al extractor Anderson, ¿no? Son celdas movibles que están dando vueltas sobre una banda transportadora. Este es el diseño del extractor Chrome con todas sus etapas. Aquí están las etapas de tratamiento de la micela, que son destiladores, y también el tratamiento del sólido, que es retirado y que sufre la etapa de desolventización y de tostado, ¿no? Entonces los collets, las láminas son puestas aquí y estos tienen que realizar todo una vuelta y una vez llegado a su término va a ser evacuado el sólido. El ingreso del solvente es en contracorriente. Ingresa por aquí y sale por esta parte para el desolventizado. Se separa el aceite del solvente, el solvente de nuevo va a hacer otro recorrido o reciclado. Es una simulación de extracción de soya, donde se hace el recorrido con el tipo de extractor que hemos visto, que de celdas movibles, donde en cada celda se hace su balance de materia. Entonces, con ayuda de un ordenador se hace la simulación, cómo va aumentando, disminuyendo la concentración de la materia grasa extraída. Entonces se tiene estas curvas, ¿no? Y se hacen otros cálculos más, el tiempo de extracción, la masa, balance de materia, balance de cinética, se estudian cinéticas de extracción. Hemos observado nosotros anteriormente unas
2 extractores. Los 2 primeros extractores eran por inmersión. Los otros 2 que hemos dado, o 3, son extracción por percolación. El Rotecel, el Chrome y el de celdas movibles son celdas o son equipos de percolación. Este es un extractor mixto, donde se tiene el extractor por percolación y el extractor por inmersión, y los 2 se van acoplando. Lógicamente, en laboratorio nosotros tenemos un extractor continuo, que es un extractor mixto, y que se utiliza bastante en análisis de lípidos y de aceites de semillas, ¿no? Es el SOSLED. El SOSLED es un extractor mixto, es un extractor percolación y extractor por inmersión. No sé si alguien conoce, bueno, la mayoría de ustedes han debido utilizar un SOSLED en laboratorio. Después comentamos del SOSLED, pero lo que tenemos que ver aquí en el extractor mixto es de que se pueden, una ventaja de la extracción por percolación es de que, bueno, aquí había estado sin, en vez de apretar esto, ¿dónde está pues? En vez de apretar esto, había apretado el otro. Esto era. Ya, con esto yo puedo observar totalmente mi diapositiva sin tener el cuadro aquí de ustedes. Ya, lo que les había dicho anteriormente, en la extracción mixta nosotros conocemos en el laboratorio el extractor SOSLED. Si nosotros dibujaríamos un extractor SOSLED, veríamos que en el fondo, o sea, la base es un baloncito. Ese baloncito está conectado entonces a una parte intermedia cilíndrica que tiene un reflujo. Y encima de eso está colocado un condensador, ¿no? En la parte intermedia se coloca en forma de, puede ser en un papel filtro, la semilla molida o así tal como está. Se lo introduce, pero generalmente se utilizan unos cartuchos de celulosa que se los introduce en la parte intermedia. Entonces, el mecanismo es de que en el balón de abajo se coloca el solvente llega a su punto de ebullición, se convierte en vapor, asciende por la parte intermedia donde está el cartucho con la semilla, llega al condensador, en el condensador se convierte ese vapor en líquido y el líquido comienza a caer en forma de lluvia sobre el cartucho que tiene la semilla. Entonces, al caer en forma de lluvia está haciendo la acción de percolación. Atraviesa entonces a través del papel filtro, de las semillas tratadas, como hemos indicado en la teoría, como si fuera una fina película que atraviesa y que por gravedad va bajando hacia abajo. Entonces, a medida que se va condensando y vaporizando abajo el disolvente, entonces se va llenando este depósito intermedio. Entonces el depósito intermedio se va llenando, entonces el cartucho o la semilla que está en un papel filtro comienza a inundarse. Entonces ahí comienza el proceso de inmersión, ¿no? Hasta que lo inunda totalmente y por efectos de fuerzas de presión,
entonces va y comienza a recircular hacia un flujo el aparato y se vacía de nuevo todo ese depósito intermedio y comienza de nuevo otra etapa, de nuevo comienza la percolación, la inmersión y así sucesivamente, varias etapas. No sé, la mayoría de ustedes ha debido realizar ese tipo de análisis utilizando el SOSLED. En la parte de la industria, entonces, se ha intentado colocar entonces un extractor de inmersión en contacto con un extractor de percolación. Uno de ellos es el método DIREX. Si se hace una comparación entre un tratamiento de semillas ricas en aceite, trabajando con presión, ¿no? Y unas semillas ricas en aceite trabajando por este proceso DIREX, se va a comparar estos dos diagramas. Se ve que en las semillas ricas de aceite primero se hace una trituración, cocción, un primer prensado, de nuevo una cocción. En el primer prensado va a salir aceite. Luego de nuevo cocción, segundo prensado, rotura segundo prensado, se recoge de nuevo aceite. Luego se rompe esta torta, se vuelve a laminar, se lo lamina y recién se hace la extracción por solventes. Y aquí se recupera entonces el aceite. Son aceites de prensado y el aceite por extracción por solventes, la que se reúne aquí y se tiene la harina. Como ven, son bastantes operaciones que suceden en este lado. Aquí se lo tritura, se hace lo mismo que aquí, la trituración, y directamente se lo lleva a una extracción por percolación primero. Una vez realizada la extracción por percolación, se lo lamina, se realiza la laminación y se lo trata por extracción por solventes, por inmersión, y se tiene el aceite. Entonces aquí se ve de que las operaciones son mínimas y se puede optimizar un poco. Es el proceso DIREX que está aquí reflejado en este diagrama, aunque no veo muy bien esto ya, pero básicamente es trabajar con un extractor por percolación, que lo hemos visto anteriormente, y por otro, unido por otro que es por inmersión, ¿no? Rápidamente, entonces, por aquí va a ingresar nuestra semilla. Este es un molino de rodillos superpuestos. Entonces, aquí se lo tritura, se lo lleva de la trituradora directamente a este extractor. En este extractor existen esas canastitas que están dando vueltas, ¿no? Entonces aquí se pone en contacto con una micela. Esta micela va disolviendo lo que queda de aceite en las semillas nuevas, ¿no? Que tienen bastante aceite y que en su recorrido van volviéndose menos o se vuelven más pobres en aceite. La micela hemos dicho que es rebosada de depósitos debajo y que van a ser bombeadas y que van a formar parte de las duchas que se tienen en la parte superior. Una vez realizado esto, hace un proceso la semilla tratada aquí, que todavía tiene algo de aceite, entonces se lo evacúa, se lo lleva a un desolventizador, ¿no? Este es un desolventizador. Aquí entonces esa semilla que tiene algo de aceite todavía se desolventiza, o sea, se saca el solvente y hace este recorrido. Se lo seca, está libre de solvente esta semilla, se lo lamina, aquí hay un laminador, y de este laminado pasa directamente a este nuevo extractor.
¿no? Por aquí ingresa, no sé por dónde, si es esto o esto. Aquí está. Ingresa por aquí. De nuevo hace este recorrido. Aquí, por inmersión, esta semilla pasa a este tornillo sin fin, a este transportador de canguilones y a un desolventizador. La harina pasa a un desolventizador, de este desolventizador pasa a una serie de... Bueno, se tiene la harina directamente de... En el caso del aceite, el recorrido, bueno, el recorrido en contracorriente es, por aquí ingresa el solvente ingresa por aquí, pasa por aquí, regresa a este lado, llega al otro desolventizador, perdón, al otro extractor, ¿no? Hace este recorrido, se convierte en micela rica y va a los filtros. En los filtros para separar algunos finos, algunos sólidos. Esta micela filtrada pasa a una serie de destiladores donde se va a recuperar el aceite y el solvente. El solvente es recogido aquí en estos destiladores y el aceite va a ser recolectado en este almacenamiento donde va a ser enfriado y llevado directamente a los depósitos de almacenamiento de aceite. ¿Alguna consulta hasta aquí, por favor? Inge. Sí. Inge, disculpe. Había una parte en la presentación que hablaba acerca de la lixiviación. Esa parte no la he entendido muy bien. O sea, ¿cómo ocurre la lixiviación en este tipo de procesos de la industria, Inge? Bueno, lixiviación quiere decir poner en contacto un sólido con un solvente. Entonces, en realidad la lixiviación es un proceso de solubilización. El concepto de lixiviación generalmente se utiliza en minería, ¿no? Se pone en contacto, digamos, tengo el mineral molido y lo puedo poner en contacto, digamos, con ácido, que no es así, ¿no? Pero se ponen en contacto con algunos otros componentes, con reactivos y demás cosas. Entonces, el ácido, entonces, comienza a disolverlo, lo que me interesa, ¿no? Y va a quedar la ganga o el mineral tratado y el ácido que lo ha disuelto, lo que me interesa, eso va a ser separado, ¿no? Entonces, el lixiviado va a ser esa cosa, la ganga, lo que ha quedado, o el lixiviado, esa parte. Entonces, lo que es la lixiviación no es nada más que una solubilización. Yo tengo mi sólido, que es mi harina, o mi semilla tratada, es mi sólido. Mi semilla tratada lo he triturado, lo he molido, lo he acondicionado. Ese acondicionamiento me ha servido para romper principalmente las células oleíferas. Entonces, con ese tratamiento térmico, con ese triturado, con ese laminado, ese sólido está apto para ponerse en contacto con el solvente. El solvente, también denominado disolvente, va a solubilizar al aceite. El solvente es no polar, el hexano es no polar, el aceite es no polar, entonces ambos son amigos. Lo similar disuelve a lo similar, ¿no? En este caso, entonces, el aceite se va a disolver. El soluto con el disolvente se ponen en contacto y
se convierte en una solución, ¿no? En este caso, el término que se está utilizando es lixiviación, pero es casi lo mismo. ¿Está bien? ¿Qué otra pregunta? Sí, muchas gracias. Abraham, dígame. Gracias, sí, que estaba bien. Otra pregunta, por favor. Así tengo un pequeño descanso porque estaba hablando mucho, creo. Continuamos entonces. En la extracción con disolvente vamos a tener nosotros una solución o una mezcla. Vamos a tener una solución. La solución en realidad en este caso, igual el término técnico es micela. La micela es una mezcla de aceite y solvente. Una de las ventajas de la percolación les he dicho de que deja a la semilla o extrae de la semilla un mayor porcentaje que el proceso de inmersión, ¿no? Entonces, generalmente lo deja con un 35% la micela. En cambio, en el caso de inmersión, llega hasta 15%. O sea, imagínense, va a ser más solvente que aceite. En el otro caso, también va a ser más solvente que aceite, pero un 35, 38, 39% aproximadamente. Esa va a ser su concentración, ¿no? Aquí dice, y lo mismo sucede con la torta. La torta también va a quedar impregnada en el solvente. Entonces, la torta, también conocido como residuo, también se conoce como, turto, torta, también lo llaman harina o un residuo sólido directamente, ¿no? La torta o residuo que queda después de aplicar la presión contiene generalmente un 10 o 20% de aceite. Todavía tengo que recuperar ese aceite, ¿no? Este 20% se lo tiene que aprovechar y se lo realiza entonces la extracción por solvente. Entonces, se hace los siguientes procesos. Dice, tratamiento de la pasta prensada con disolvente. Puede ser cloruro de etileno, hexano. Hemos visto de que el cloruro de etileno tal vez se utiliza, por ejemplo, para obtener manteca de cacao principalmente. Pero el hexano es el más utilizado. Entonces, allá están, dice, el aceite residual. Después existe otra operación que es la eliminación de los disolventes. Calentando este aceite residual, se evaporan los disolventes, queda el aceite puro. Tanto el cloruro de etileno como el hexano son muy tóxicos, por lo que deben ser totalmente eliminados del aceite. En teoría, el proceso de calentamiento lo logra, pero en la práctica pueden quedar restos de disolvente. Además, el calentamiento destruye vitaminas y otras sustancias activas que pueden quedar en el aceite. Por calentamiento directo, siempre va a quedar algo de hexano que va a quedar. Por destilación, también queda bastante contenido de aceite. Entonces, eso es lo que se tiene que evitar, eliminar totalmente los disolventes, no tienen que quedar trazas. Nadita tiene que haber en el aceite del hexano, ¿no? Entonces, en el extractor de solventes, los sólidos, que son las hojuelas, ¿no?, van a ser transportadas por equipos, ¿no?,
y la mezcla de hexano y aceite que conocemos micela dice que va a ir a otro lugar que es una destilación. La harina o la torta tiene que sufrir una desolventización. Entonces los sólidos desaceitados, o sea, libres de aceite, que salen del extractor, van a ser transportados a unos desolventizadores, ¿no? Estos consisten en aparatos que tienen diferentes secciones, ¿no? Y también luego de eso va a ir un secado, un enfriado, y se va a tener la harina lista para el almacenaje o para evacuarlo hacia una industria de fabricación de piensos. La importación tiene que ser removido. Esto se lo realiza a vacío, a una temperatura óptima para preservar la calidad del aceite. El solvente va a ser removido también de la harina y ambos solventes provenientes del destilador y del desolventizador va a volver a ser recirculada en la industria o en la parte de la extracción por solventes. Entonces es importante la recuperación del solvente, es demasiado caro, hay que volverlo a reciclar y volverlo a utilizar. Ya hemos indicado esta etapa, es la parte más importante. La etapa de la extracción consiste en recibir los pellets que vienen de la etapa de preparación, transportarlo a un extractor tipo canastas o otro tipo de extractores de inmersión, de percolación, puede ser Rotecel, puede ser Crown, ¿ya? Entonces, de ahí van a salir dos corrientes, la primera será la micela y la segunda será la harina. Una vez dentro del extractor, los pellets permitirán la adecuada permeabilidad para ser bañados por el solvente. Conforme avanza en el extractor, este solvente va extrayendo el aceite de los pellets y se va concentrando formando una mezcla llamada micela. La micela concentrada debe ser enviada a sistemas de destilación que consiste en una sucesiva etapas de evaporación y condensación sometidas al vacío, en la cual se va a separar el aceite del solvente. El aceite será enviado a tanques de almacenamiento para su posterior tratamiento, que es la refinación, ¿no? La segunda corriente es la harina o la torta, que va a ser enviada a un sistema de desolventizado y tostado, secado y enfriado, para tener finalmente la harina que va a ser destinada en otra industria, generalmente para alimentación animal o humana. Esta es entonces una vista de una extracción por solventes. Aquí tenemos nosotros el extractor. Este es un Rotocel, que hemos dicho que va girando, que tiene células, tiene su ventana de mirilla, ¿no? El Rotocel. Este es el Rotocel, un diagrama del Rotocel, ¿no? Que tiene las tortas, las harinas que salen, los desolventizadores, el hexano que entra, que hace sus duchadas, esto que da vueltas, que luego el aceite o la micela va a ser
llevado a destiladores, condensadores para recuperar el solvente. Todo esto lo vemos aquí, ¿no? Lo que está en diagramas, aquí está, ¿no? Los destiladores, los desolventizadores. Este es el rotecel que está puesto. Esto es otro rotecel, ¿no? Da vueltas. Por aquí ingresa el hexano o va a bombear, después sale por otro, un poco más concentrado la micela. Es un equipo rotatorio de extracción French, ¿no? De celdas movibles. También en contracorriente, igual, son perforadas las bases. Al final, la micela va a ser evacuada y también la harina. Es un flujograma de ese mismo French, viendo por un parte las otras que consisten en el desolventizado, en el destilado. Todo esto se hace, tiene su trayectoria. Este es otro rotecel, otro modelo. Este es el Chrome, que son los que actualmente muchas industrias lo tienen. Fíjense, estos son grandes, están fuertes, son gigantes, extractores, ¿no? Sus partes aquí se indican, las partes internas, y de este Chrome. Básicamente, pero es lo mismo, ¿no? Va a ir dando vueltas, va a haber tolvitas pequeñas, hay bombitas que me permiten recircular las micelas. De nuevo es en contracorriente, el solvente ingresa por una parte, la semilla por la otra parte externa y dan vueltas, ¿no? Este va dando vueltas y va a ser evacuado después la semilla. Aquí dice, el sentido de avance de los lavados es en contracorriente, el sentido de la cama de láminas, a la cama de láminas. Cada bomba de lavado tiene varias cañerías de lavado sobre la misma tolva, la cañería sobre la tolva siguiente. A esta línea se denomina lavado de avance. La micela circula hacia el extremo de la curva mediante el rebalse de la tolva a tolva y el aporte de lavado del avance. Una vez en esta tolva, la micela es bombeada al nivel superior, recirculada de la tolva full de la micela y que es bombeada luego a hidrociclones que dejan el extractor como micela concentrada y limpia. Entonces aquí ya estos hidrociclones cumplen esa función de purificar un poco más y de eliminar los sólidos que tiene. El nivel de líquido dentro del extractor está regulado por dos lazos de control. Uno mantiene el nivel en la última tolva y el otro mantiene el nivel en la tolva full, ¿no? Hay una gran cantidad de solvente caliente que va circulando y generando constantemente vapor de hexano que saturan la atmósfera dentro del equipo. Entonces, para minimizar la pérdida de solvente al medio, el extractor está conectado al colector de venteo final y se regula un leve vacío aproximadamente de 1 milibar mediante un lazo de control. Estos vapores que son aspirados se recuperan en el condensador del extractor por enfriamiento con agua de la torre. El hexano condensado es retornado de nuevo al extractor Crown, donde
primero pasa por un separador agua solvente, luego va a ser bombeado de nuevo al extractor. Ese sería entonces cómo funciona este extractor Crown, que es el que se utiliza bastante en muchas industrias aceiteras, ¿no? Estas y tal vez los Rotorcell, juntamente con estos French, son los más utilizados, más que las de inmersión. Las de inmersión hemos dicho de que dejan a la micela con poca cantidad de aceite. ¿Preguntas, jóvenes? Ingeniero, no sé si me podría aclarar, tengo una duda acerca de lo que es la polaridad de la molécula de aceite. Eso se refiere a que la molécula no se puede partir, ¿no ve? No me ha quedado clara esa parte. Ya, la polaridad. Pero este es un concepto de química básica, ¿no? En realidad, ¿qué es? Hay compuestos polares y compuestos no polares. Los compuestos polares tienen cargas positivas, negativas, ¿ya? En cambio, los no polares, y los compuestos polares, a ver, yéndonos a los extremos, tienen enlaces iónicos. Los enlaces iónicos generan cargas positivas, cationes y aniones. En cambio, los no polares generalmente tienen enlaces covalentes. Covalentes quiere decir que los electrones del enlace están repartidos uniformemente, ¿no? Entonces, en los covalentes, los elementos que se unen tienen igual electronegatividad. Electronegatividad quiere decir atracción de electrones. Entonces, porque tienen igual electronegatividad, entonces no atraen electrones hacia un lado ni al otro lado. En cambio, estos otros tienen electrones en un lado y en el otro lado. Entonces, por eso están cargados, tienen dos polos. Entonces, cuando se ponen en contacto compuestos similares, ¿no? Entonces, estos se disuelven en los mismos, ¿no? Entonces, de igual polaridad tienen que ser. El agua, según usted, ¿es polar o no es polar? Es polar la molécula del agua, ingeniero, ¿eh? Es polar, ¿por qué? Tiene oxígeno e hidrógeno. El oxígeno es más electronegativo y entonces atrae los electrones hacia sí, dejándole al hidrógeno desprotegido de electrones, ¿no? Adquiriendo los hidrógenos entonces una densidad de carga positiva. En cambio, el oxígeno se carga con los electrones que están más cerca con una densidad de carga negativa mayor. Entonces va a tener dos extremos, uno positivo y otro negativo. Entonces, esto es adecuado para disolver compuestos que también son polares, ¿no? Es como los imanes. Los imanes, el polo positivo agarra al polo negativo, ¿no es cierto? Del imán, yo tengo un imán, entonces lo mismo. Así. Entonces, la interacción entre y aceite, no lo mezclamos.
coloco un disolvente no polar, en este caso el hexano, ¿con quién se va a ir? ¿Se va a juntar con el agua o se va a juntar con el aceite? Con el aceite, hexano. Inge. Con el aceite. Porque el hexano es no polar, entonces va a ir hacia el aceite, no hacia el agua. Entonces se juntan ambos y forman una micela. El alcohol es compuesto orgánico. La mayoría de los compuestos orgánicos son no polares. Pero el alcohol se junta o no se junta con el agua. Se junta. Pero el término no es juntarse, sino es solubilizarse, disolverse. ¿Sí? Pero eso también, está correcto, ¿no es cierto? Es juntarse ya. Entonces, lo similar con lo similar, ¿no? En la solubilidad existen muchas interacciones. Una de las interacciones más importantes son las interacciones de puente de hidrógeno, ¿no? Las interacciones de puente de hidrógeno puede explicar por qué se solubilizan los compuestos polares con los polares, ¿no? Entonces, eso es interacciones hidrofóbicas, hay interacciones de interacciones de tipo de fuerzas de Van der Waals, y así hay otras más, ¿no? Otro tipo de puentes que se pueden generar entre diferentes componentes dependiendo de su naturaleza. Y por eso nuestra definición de lípido, lo habíamos dicho en las primeras clases, un lípido es aquel compuesto que se disuelve en solventes no polares, como el tetracloruro de carbono, el hexano y otros. Yo creo que eso de polaridad está ya claro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Inge. Acerca del uso del hexano, Inge. El hexano, ¿de qué generación usamos, ingeniero? Creo que las primeras generaciones de hexano eran nocivas para la salud, tanto para trabajadores y para el medio ambiente. ¿Qué generación de hexano usamos, ingeniero, para la separación, para solubilizar con aceite, ingeniero? Yo eso de generación no lo sé. No, pero eso es un hexano comercial que se pueden obtener directamente de las refinerías. En realidad, el hexano comercial es un hidrocarburo que se separa por destilación, ¿no? Por destilación. Entonces, las refinerías de hidrocarburos tienen sus destiladores y demás cosas, y ahí se saca una fracción nada más. Una fracción, en realidad, en el cual destilan y codestilan no solamente el hexano, también destila un poco de heptano, un poco como hemos dicho, un metil pentano y otros componentes en menores concentraciones. Entonces, en realidad, el hexano comercial es una mezcla de algunos hexanos que están próximos en sus puntos de ebullición y que no son separados completamente. Ese es el hexano, pero ahora de generaciones, éxito de generaciones, no. Yo pienso que se refiere más en los tiempos, en qué tiempo se ha realizado, en qué época, ¿no? Por ejemplo, ahora hablan del amono
No sé, de qué, sinceramente no tengo ejemplo para eso de las generaciones. Pero usted tal vez conoce... El amonio cuaternario, ingenieros de cuarta generación, sí tenía idea, por eso te preguntaba, que yo sepa el amonio cuaternario es de cuarta generación, la primera generación es como un herbicida, si no me equivoco, y poco a poco, o sea, a medida que ha ido avanzando el tiempo, el amonio es menos nocivo para la salud. Ya. Sí, estaba escuchando eso de generaciones, pero en realidad se refiere más que todo que se han utilizado primero. Para estos amonios cuaternarios son compuestos de nitrógeno, ¿no? Donde se les ha ido colocando diferentes grupos, alquilo, metilo, etcétera, etcétera, y de acuerdo a eso los han denominado por generaciones. Pero en el hexano no existe ninguna generación, es el mismo, ¿no? Es una destilación de hidrocarburos, es igual que el éter de petróleo. El éter de petróleo no se parece en nada ni en estructura al éter etílico, ¿no? Pero lo dan ese denominativo de éter de petróleo porque es una mezcla de hidrocarburos que están en una fracción, en un intervalo de destilación y que reciben ese nombre, pero que no tienen nada que ver, por ejemplo, con su estructura. No se parece en nada con el éter sulfúrico o etílico que se llama. En el caso del hexano, más que todo, se toma en cuenta los puntos de ebullición a los cuales se ha obtenido este hexano comercial. De todas maneras, se lo he de buscar un artículo y eso lo voy a publicar en Classroom sobre el uso de este hexano comercial. Está bien, Inge, muchas gracias. Voy a dejar de compartir las diapositivas o algo. ¿Necesitan alguna aclaración, por favor, antes de dejar compartir? Ok, dejo entonces de compartir sus cámaras, por favor. Sara Laime, ¿qué pregunta tiene? Ninguna, ahí todo claro. Laura Arnés. Está entendido la explicación. A ver, de nuevo, por favor. Un poco entrecortado, se le ha escuchado. Ha quedado claro, Inge. Ha quedado claro. No tendría preguntas. Sí. Ya, dígame, Jocelyn. Jocelyn. Yo le voy a preguntar. ¿Usted Ninguna pregunta, Inge. Ya, yo no quiero preguntarles porque voy a guardarme mis preguntas para el examen. Ya, Mayra, dígame. Solo me pareció interesante ahí al fin logré comprender un poquito más de los pellets, cómo aparecen, ¿no? Después de hacer esto de la torta y la extracción del aceite, ¿no? Eso me pareció interesante. Ya, junto con todos estos materiales, porque es mucho lo que se tendría que hablar sobre la teoría de la extracción, es demasiado.
Solamente estamos dando unas cuantas pautas nada más, pero voy a compartir algunos trabajos, ¿no?, sobre el pretratamiento y alguna planta de extracción por solventes, ¿no? Voy a compartir en Classroom para que ustedes puedan un poco más ver, leer algo, ¿no? Lo que damos en clases casi son unos pequeños resúmenes, casi conclusiones, podríamos decir, de lo que realmente sucede, ¿no? Porque estos extractores, por ejemplo, son extractores gigantes, grandes, pero también hay los pequeños, ¿no? Un rotecer, por ejemplo, pequeño que he visto, no tan pequeño, pero es de la planta de Sao, ¿no? Un rotecer que tienen y que funciona muy bien y hace una buena extracción de aceite. Un rotecer, entonces, si alguien vive en Santa Cruz queda esa planta, no sé en qué zona. He visto ese rotecer, es muy bueno. Después, antiguos extractores lo tiene la planta, como se ha indicado, de la planta de Villamontes, un extractor antiguo de celdas movibles que van rodando por unas bandas y que, bueno, toditito está construido en una celda gigante, cuadrada también, ¿no? Pero ocupan bastante espacio. ¿Alguien conoce una industria de aceites? De lejos, por lo menos. Fino, por los que viven cerca, Fino, por lo menos lo conocen, lo han recorrido, o alguien de vista, de pasada, seguramente ha visto. Si no hay preguntas, entonces quedaremos en la fecha de examen. ¿La mayoría está de acuerdo que sea el próximo sábado? Y si no me equivoco, es 1 de mayo. Sí, Inge, está bien que sea el próximo sábado. Inge, creo que es 1 de mayo el siguiente sábado, Inge. A ver, ¿Es normal? chequen eso, por favor. Sí, Inge, el siguiente sábado es 1 de mayo. Entonces no podemos dar, pues. A ver. Sábado 1 de mayo. Si es 1 de mayo, es entonces feriado. Entonces no vamos a dar el sábado. Entonces lo que viene, esa fecha entonces vamos a dar. Gracias entonces por su aclaración. No podemos dar el 1 de mayo. El 8 sería entonces, Inge. ¿Quieren ustedes dar el examen el 1 de mayo? Día del trabajo. No. No me van a colgar ustedes si les tomo examen. Ya, no hay otra, es la próxima nomás, de ese sábado al que viene. Entonces, va a ser larga la temporada que no nos ven. Como es largo, entonces voy a sacar una tarea. ¿Está bien que saque una tarea? Una tarea Sí, que lo vamos está a bien. denominar seminario. ¿Ya? Entonces voy a sacar una tarea en el transcurso de estos días. Junto con el material que voy a mandar, va a haber una tarea. Gracias por su atención. Nos veremos entonces el día del examen. Que les vaya bonito y cuídense. Inge, Sí. disculpe, ¿hasta qué tema va a entrar en el examen, Inge?
hasta este tema, hasta la última sílaba que se ha hablado. Está bien, Inge, muchas gracias. Sí, hasta aquí es el examen, por si acaso. Inge, una consulta. La tarea que dio para esta semana, ¿hasta cuándo podemos entregar? No dice fecha en el Classroom. ¿Hasta qué día quieren? Hasta la fecha de examen voy a sacar ese otro más, entonces van a complementar todo eso. Hasta la fecha de examen, por favor. Está bien, Inge. Está bien, Inge. Está bien, Inge. Que les vaya bien. Si no hay ninguna consulta, nada más. Próximo, de este sábado, el que viene, entonces nos vemos. Hasta luego, jóvenes, que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Inge, Hasta luego, gracias. Inge.